Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar acerca del sistema urinario. Este sistema está compuesto por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Después de que los riñones filtran el plasma sanguíneo, regresan la mayor parte del agua y los solutos a la corriente sanguínea. El agua y los solutos remanentes constituyen la orina, la cual transcurre por los uréteres y se almacena en la vejiga urinaria, hasta que es excretada a través de la uretra. Iniciaremos con los riñones. Los riñones realizan el trabajo principal de la actividad del aparato urinario. Entre sus funciones se encuentran la regulación de la composición iónica de la sangre, la regulación del pH sanguíneo, la regulación de la volemia, la regulación de la tensión arterial, el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, la producción de hormonas, la regulación de la glucemia y la excreción de desechos y sustancias extrañas. Anatomía de los riñones. Los riñones son órganos pares de color rojizo y con forma de alubia, poroto, frijol o judía. Están situados en los flancos entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Como su localización es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal, se consideran órganos retroperitoneales. Los riñones se localizan entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, donde están protegidos en forma parcial por la undécima y duodécima costilla. Anatomía externa. El riñón típico de un adulto mide entre 10 y 12 centímetros de longitud, de 4 a 5 pulgadas, entre 5 y 7 centímetros de ancho, de 2 a 3 pulgadas y 3 centímetros de espesor, 1 pulgada. Cada riñón está cubierto por 3 capas de tejido: la cápsula renal, la cápsula adiposa y la fascia renal. La cápsula renal es la más profunda. Es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso y regular que se continúa con la capa externa del uréter. Esta lámina sirve como barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma del órgano. La cápsula adiposa es la capa intermedia. Es una masa de tejido adiposo que rodea la cápsula renal. También protege al riñón de los traumatismos y lo sostiene con firmeza en su sitio dentro de la cavidad abdominal. La fascia renal es otra capa delgada de tejido conectivo denso y regular que fija el riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. Anatomía interna. Corteza renal. Es el área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre ellas. Se divide en una zona cortical externa y una zona yuxtamedular interna. Médula renal. Está compuesta por entre 8 y 18 pirámides renales de forma cónica. La base, el extremo más ancho de cada pirámide, se dirige hacia la corteza renal y su vértice, el extremo más angosto, llamada papila renal, la cual se orienta hacia el ilio. Irrigación e inervación de los riñones. La arteria renal se divide en arterias segmentarias que irrigan diferentes segmentos del riñón. Las arterias interlobulillares ingresan en la corteza renal y emiten las ramas conocidas como arteriolas aferentes. Las arteriolas eferentes se ramifican para formar los capilares peritubulares que rodean las porciones tubulares de la nefrona en la corteza renal. Luego, los capilares peritubulares se reúnen para formar las vénulas peritubulares y más tarde las venas interlobulillares, que también reciben sangre de los vasos rectos. La nefrona. Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona consta de dos partes: un corpúsculo renal donde se filtra el plasma sanguíneo y un túbulo renal hacia el que pasa el líquido filtrado. Los dos componentes del corpúsculo renal son el glomérulo, el cual es una red capilar, y la cápsula glomerular, que es una bolsa epitelial en forma de copa de pared doble, la cual rodea los capilares glomerulares. El plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado ingresa en el túbulo renal, el cual tiene tres sectores principales. El orden en el que el líquido lo recorre son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y por último el túbulo contorneado distal. El corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se encuentran dentro de la corteza renal, mientras que el asa de Henle se extiende hacia la médula renal
gira en forma de U y luego regresa a la corteza renal. Los túbulos contorneados distales de diversas nefronas desembocan en un solo túbulo colector. En una nefrona, el asa de Hengle conecta los túbulos contorneados proximal y distal. La primera porción del asa de Hengle penetra en la médula renal, donde recibe el nombre de rama descendente. Luego gira en forma de U y regresa a la corteza renal como la rama ascendente. Entre el 80 y 85% de las nefronas son nefronas corticales. Sus corpúsculos renales se encuentran en la región externa de la corteza renal y tienen asa de Hengle cortas, que se localizan sobre todo en la corteza y atraviesan solo la región externa de la médula. Las asas de Hengle cortas reciben su irrigación de los capilares peritubulares que emergen de las arteriolas eferentes. El otro 15 a 20% de las nefronas son yuxtamedulares y sus corpúsculos renales se encuentran en la profundidad de la corteza, cerca de la médula, y tienen un asa de Hengle larga que se extiende hasta la región más profunda de la médula. Las asas de Hengle largas reciben su irrigación de los capilares peritubulares y de los vasos rectos que emergen de las arteriolas eferentes. Asimismo, la rama ascendente de la asa de Hengle de las nefronas yuxtamedulares constan de dos porciones. La rama ascendente delgada, seguida por una rama ascendente gruesa. Las nefronas con asas de Hengle largas les permiten en los riñones excretar orina muy diluida o muy concentrada. Uréter. Cada uréter conduce orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Las contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteres impulsan la orina hacia la vejiga y también la presión hidrostática y la gravedad. Los uréteres miden entre 25 y 30 centímetros de largo, de 10 a 12 pulgadas. Sus paredes son gruesas y su diámetro es pequeño. Fluctúa entre 1 y 10 milímetros a lo largo de su trayectoria entre la pelvis renal y la vejiga. Aunque no existe una válvula anatómica en la desembocadura de cada uréter, en la vejiga hay una válvula fisiológica eficaz. A medida que la vejiga se llene de orina, la presión en su interior comprime los orificios oblicuos de los uréteres e impide el reflujo de la orina. Cuando el esfínter fisiológico no funciona en forma adecuada, los microorganismos pueden desplazarse hacia arriba por los uréteres desde la vejiga e infectar uno o ambos riñones. Su función es ser un conducto de transporte que desplaza la orina de los riñones a la vejiga. La pared de los uréteres está formada por tres capas de tejido. La capa más profunda, la mucosa, es una membrana compuesta por epitelio de transición y la lámina propia subyacente de tejido conectivo areolar. Presenta una cantidad considerable de colágeno, fibras elásticas y tejido linfático. El moco secretado por las células calciformes de la mucosa evita que las células tomen contacto con la orina, cuya concentración de solutos y pH pueden variar en forma significativa con respecto al citosol de las células que forman las paredes de los uréteres. A lo largo de casi toda la longitud del uréter, la capa intermedia, la muscular, está compuesta por capas longitudinal interna y circular externa, de fibras musculares lisas. Esta disposición es inversa a la del tubo digestivo, que contiene una capa circular interna y una longitudinal externa. La vejiga es un órgano muscular hueco y distendible, el cual está situado en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. ¿Y en dónde se encuentra? En los hombres se encuentra por delante del recto y en la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero. Tiene una capacidad que oscila en promedio entre 700 a 800 mililitros y es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa el espacio por encima de la vejiga. Su función es almacenar y acumular la orina en forma temporaria hasta que el individuo pueda eliminarla del organismo. En el piso de la vejiga se encuentra una área triangular pequeña, denominada trígono. Los dos agujeros posteriores de este contienen los orificios uretrales. La desembocadura de la uretra, que es el orificio uretral interno, se encuentra en el ángulo anterior. La pared de la vejiga está conformada por tres capas. La más profunda es la mucosa, que es una membrana compuesta por epitelio de transición y una lámina propia subyacente, similar a la de los uréteres. Alrededor de la mucosa se encuentra la túnica muscular, también llamada músculo detrusor, la cual está formada por tres capas de fibras musculares lisas: la longitudinal interna,
la circular media y la longitudinal externa. Alrededor de este orificio uretral, las fibras circulares forman el esfínter uretral interno y más abajo se encuentra el esfínter uretral externo, el cual está constituido por músculo esquelético, que se considera una modificación de los músculos profundos del periné. La capa más profunda y superficial de la vejiga es las paredes posterior e inferior, es la adventicia, una capa de tejido conectivo areolar continuo con las dos uréteres. En la región superior de la vejiga está la serosa, que es una capa de peritoneo visceral. La emisión de la orina de las vejigas se denomina micción, que ésta se produce debido a una combinación de contracciones musculares voluntarias e involuntarias. Y cuando se produce, esto se produce cuando se contrae la pared de la vejiga y se relajan los esfínteres. Cuando el volumen de la orina en la vejiga excede de los 200 a 400 mililitros, la presión en su interior aumenta en forma considerable y los receptores de estiramiento de su pared transmiten unos impulsos nerviosos hacia la médula espinal. Estos impulsos se propagan hacia adentro de la micción en los segmentos S2 y S3 y desencadenan un reflejo medular llamado reflexo miccional. El llenado de la vejiga provoca una sensación de plenitud que inicia un deseo consciente de orinar antes de que se desencadene este reflejo miccional. A pesar de que el vacío de la vejiga es un reflejo, en la niñez temprana las personas aprenden a manejar en forma voluntaria. La uretra es un conjunto pequeño que se extiende desde el orificio uretral interno en el piso de la vejiga hasta el exterior. Tanto en los hombres como en las mujeres constituye la porción terminal del aparato urinario y la vía del pasaje de la orina hacia el exterior. En las mujeres, la uretra se encuentra por detrás de la sínfisis del pubis y ésta se dirige en sentido oblicuo hacia adelante y mide alrededor de 4 centímetros de longitud. La pared de la uretra femenina está conformada por una mucosa profunda y una muscular superficial. La abertura exterior se denomina como orificio uretral externo y se localiza entre el clítoris y el orificio externo de la vagina. La uretra femenina tiene una pared la cual está formada por una mucosa profunda y una muscular superficial. La mucosa es una membrana compuesta por un epitelio y una lámina propia, que es un tejido conectivo areolar con fibras elásticas y un plexo venoso. En la uretra masculina tenemos que ésta se extiende desde el orificio uretral interno hasta el exterior, pero su longitud y su trayectoria son bastante diferentes que en las mujeres, ya que en la masculina primero atraviesa la próstata, luego los músculos profundos del periné y por último el pene, que en esto ocurre un trayecto de alrededor de 20 centímetros. La uretra masculina también tiene una mucosa profunda y una mucosa superficial. Se subdivide en 3 regiones anatómicas. La primera es la uretra prostática, que atraviesa la próstata. La segunda es la uretra membranosa, la cual es una porción más corta y pasa a través del músculo profundo del periné. Y la tercera es la uretra esponjosa, que es una porción más larga que transcurre a lo largo del pene. Y su función es ser un conducto de drenaje que transporta la orina almacenada fuera del cuerpo. Hormonas que se producen. Tenemos 5 hormonas. Comenzamos con la hormona antidiurética o vasopresina, que como podemos ver en la diapositiva, de ella depende la concentración de la orina, ya que reabsorbe grandes cantidades de agua y pues por ende, en ausencia de esta, los riñones producirán orina diluida. El multiplicador de contracorriente establece un gradiente osmótico en el líquido intersticial de la médula renal, el cual posibilita la producción de orina concentrada en presencia de vasopresina. Las hormonas que más influyen sobre el riñón son la angiotensina y la aldosterona, ya que ambas promueven la reabsorción de sodio y cloro, lo que reduce las pérdidas urinarias de ambos iones, con lo que aumenta el volumen de líquidos corporales. Además de que estas dos hormonas juntas forman el sistema renina-angiotensina-aldosterona, glándulas suprarrenales. Continuamos con el péptido natriurético atrial. Esta hormona aumenta la excreción de sodio en la orina, natriuresis, incrementa la excreción de orina, diuresis y disminuye la volemia y la tensión arterial, además de suprimir la reabsorción de sodio y agua en el tubo proximal y el conducto colector. Por último, tenemos la hormona paratiroidea, la cual su función es aumentar la reabsorción de calcio.